Buenas tardes a todos, soy Fernando de ASEAFI. Me gustaría daros la bienvenida a todos a este tercer evento online que organizamos desde la asociación, en especial a nuestros socios, a nuestros patrocinadores y a todo el equipo técnico y administrativo de ASEAFI, que son los responsables de que todo esto pues, salga perfecto. Hoy, como sabéis, tenemos un tema, la verdad, muy crítico, que es la actualidad y perspectivas de los mercados, temáticas de la recuperación, como decía, con grandes profesionales que nos van a acompañar y nos van a guiar en lo que son todos estos temas. Como avance, me gustaría bueno, pues dibujar sobre todo y resaltar la importancia de la figura del asesor financiero durante esta crisis. Es crítico para inversores, ahorradores, tener un profesional al lado que realmente tenga la experiencia y la alineación de intereses que pueda ayudarles en su toma de decisiones de inversión. Por otro lado, vamos a hablar también de temáticas muy importantes, grandes industrias que se han visto afectadas en términos negativos y en positivos, como pueda ser el tema de las comunicaciones y la salud. Y también vamos a hablar de bueno, la gran tendencia que recorre los mercados, que son la inversión socialmente responsable, los criterios ESG, que, como todos sabéis, es una tendencia que está aquí para quedarse y que está transformando nuestra industria, enfocándola no solamente hacia la rentabilidad financiera, sino también cuidando su impacto social. Para eso contamos una vez más, como no puede ser de otra manera, con una gran profesional y amiga, que es Susana Criado, que la tengo aquí a mi lado. Nos vamos a poner a una distancia de seguridad, y la palabra para que inicie lo que es la jornada. Susana, gracias. Muchas gracias a todos los asociados por conectarse y por compartir esta jornada, este evento online. Enseguida vamos a dar paso a los protagonistas, que son ellos los que realmente van a hacer balance y nos van a contar en qué momento estamos desde el punto de vista económico, pero sobre todo cómo ven los mercados de aquí a final de año y qué tendencias son las que van a salir ganadoras en los próximos meses. Eso va a ser enseguida, pero antes, yo aprovechando que estás aquí, que acabas de llegar desde Valencia, me gustaría, Fernando, que me dijeras, acabas de coger el testigo de Carlos García Ciriza al frente de SEAFI, al frente de los asesores financieros. Yo creo que su figura ha salido totalmente reforzada durante este COVID, pero ¿tú cómo lo ves a día de hoy, 6 meses después del primer confinamiento? ¿Cómo y en qué pilares se ha apoyado el crecimiento de la figura del asesor financiero? Como te decía antes, creo que muchas veces nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, hemos vivido grandes tendencias durante esta época de mercado, pero la realidad es que cuando las cosas vienen mal es muy importante tener al lado a una persona, a un profesional que realmente apoye lo que son las decisiones, ¿no? Y evite que se tomen decisiones precipitadas. En este sentido, como hemos dicho muchas veces en los medios, de interés público, como los médicos o como los abogados. Sé que no todo el mundo coincidirá con esto, ¿vale? Pero evidentemente desde ASEAFI lo que queremos hacer es poner en valor esta figura que ha salido muy reforzada en la crisis. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿En qué te vas a apoyar? ¿En qué se va a apoyar ASEAFI para aprovechar este impulso y que realmente toda la sociedad pensemos que necesitamos un asesor financiero como necesitamos un abogado o necesitamos el médico de cabecera, ahora más que nunca? Bueno, pues nuestras líneas estratégicas para este nuevo ejercicio, que son, por un lado, pues intentar obtener condiciones para que el asesoramiento financiero realmente se desarrolle en España con otros países. Hablamos de condiciones regulatorias, de equidad, de gastos, de costes, para que realmente haya muchos asesores financieros y cualquier cliente, independientemente de su patrimonio, tenga un asesor financiero cercano. Por otro lado, evidentemente, los temas de comunicación, digitalización, para que podamos seguir dando nuestros servicios a nuestros clientes, aunque sea a distancia, porque no sabemos cuánto va a durar esta situación de pandemia. Y, en tercer lugar, que también lo he nombrado, que nuestros clientes cada vez más integren la necesidad de vigilar el impacto social de sus inversiones. Y eso es algo con lo que la industria está totalmente comprometida y que está creciendo a ritmos muy, muy elevados. Ahora tienen una oportunidad, los momentos son muy complicados, ¿no? Pero en los momentos de crisis y de gran incertidumbre y de cambio, que estamos viendo que esto es un cambio de la sociedad, de la economía y también de la industria, los asesores, muchos de ellos, aunque sean pequeños, tienen una gran oportunidad para hacerse valer en este mercado tan complicado y tan competitivo y tan bancarizado. Sí, efectivamente. La propuesta de valor es clara, frente a otras alternativas que a nuestro juicio pues aportan menos valor, son alternativas un poco más industrializadas, ¿no? Es fundamental que un inversor o una inversora, un grupo familiar, tenga un asesor que sea capaz de proponerle cosas que estén
adaptadas a su perfil de riesgo y de rentabilidad. Entonces, entendemos que es una figura fundamental para cualquier inversor, cualquier ahorrador de este país. Pues adelante con el reto, adelante con esta nueva etapa al frente de ASEAFI y nada, enhorabuena por este evento online que he visto el panel y es de primera línea y además con temáticas complementarias y muy constructivas. Me gusta. Gracias, Susana. Además, como nos vamos a seguir viendo, o sea que no nos podemos despedir hasta mucho tiempo. Muchas gracias y espero que les parezca interesante la jornada. Esperamos ayuda infinita por parte de los gobiernos y por parte también de los bancos centrales. Sobre todo de los bancos centrales. La gran diferencia respecto a la anterior crisis es que se ha puesto de manifiesto, la anterior lo intentaron y empezaron, pero se ha puesto de manifiesto que los bancos centrales tienen la capacidad técnica, en principio ilimitada, de crear dinero y de transmitirla a la economía real vía bancos, vía gobiernos, pero también vía mercado de capitales. Lo voy a dejar aquí porque es que tengo justo una PPT donde lo cuento exactamente, porque efectivamente es uno de los temas más relevantes. Bueno, enseguida te dejo la presentación, pero es que no me puedo resistir y me sale esta vena de periodista. Hoy hemos conocido el dato de contracción económica de PIB en nuestro país. Ha sido malo en inversión, en consumo, en exportaciones, tal y como estaba previsto, pero ha sido peor que en otros países de nuestro entorno, que en un Francia, por ejemplo. ¿Qué diagnóstico haces? Sí, estás pisando la presentación, pero no pasa nada, Rana. Efectivamente, la mayor recesión económica de la historia y desigual por países. Y aquellos países que más hemos sufrido la pandemia, aquellos países que hemos tenido sectores o que tenemos una importancia relativa de ciertos sectores más vinculados al sector servicios, que tenemos un censo empresarial de pequeñas y medianas compañías mucho más importante que en otros, son elementos diferenciales que explican ese impacto diferencial negativo y es verdad, en el caso de la economía española pues se sitúa a la cola claramente como uno de los países donde más ha caído el Producto Interior Bruto en el segundo trimestre del año. Pues te dejo adelante con la presentación, con ese diagnóstico, con esas cifras y sobre todo con esa asignación de activos que a todos nos interesa. Adelante, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Susana. Y como siempre, tus preguntas muy buenas. De hecho, son dos de los principales temas de los que iba a hablar. Una ya lo he comentado, ¿no? Yo creo que era la parte más fácil de la que podíamos anticipar hace 6 meses, de que íbamos a caer en la mayor recesión, en la recesión económica más intensa de la historia. Y así es como titulamos la primera idea, se confirma, estamos ante la mayor recesión de la historia. Si pasas, por favor, 2, ahí podéis tener la tabla de la caída del Producto Interior. ¿Podéis pasar la presentación, por favor? Ahí tenéis la tabla en donde efectivamente se puede ver la caída del PIB, datos que son en tasa trimestral. Estamos acostumbrados a tasas trimestrales del 0,2, 0,3... 0,4, bueno, estamos hablando de 17, 18, 20%, algo que evidentemente es dramático y que es la caída del PIB equivale a lo que se ha tenido que esperar en crecimiento en aproximadamente 5 o 6 años. De forma gráfica, en la siguiente página, pues podéis ver esa caída del Producto Interior Bruto y se ve esa intensa, si puedes pasar, por favor, esa intensa corrección, esa intensa caída. Por favor, ¿puedes pasar? Sí. Ahí podéis ver la caída del Producto Interior Bruto de estos 4 bloques y en donde, como muy bien decía Susana, hay un elemento diferencial y es que todos los países ha caído su Producto Interior Bruto, pero hay diferencias por países. En la siguiente, donde tenéis la actualización de las previsiones de crecimiento de la OCDE, se puede observar, en donde en Europa en general hemos hecho peor, lo estamos haciendo peor que en Estados Unidos, que una vez más, como también pasó en la anterior crisis económica, su PIB va a caer menos, una caída del 3,8%. Bueno, es grave, evidentemente, pero no es tan grave, sobre todo si tenemos en cuenta ese avance del 4% que se espera para el próximo año. Estados Unidos está sufriendo en esta crisis, pero menos. Quienes más están sufriendo, y en la siguiente PPT se puede observar, y ya lo hemos comentado, es Europa. Es la periferia del área euro, no solo es España. Fijaos también lo que le está pasando a la economía griega, una economía griega que sufrió mucho en la anterior crisis, que estaba recuperándose, pero que la caída acumulada del Producto Interior Bruto en estos 2 trimestres del año llevan a un balance francamente negativo, ¿no? No voy a incidir mucho más, lo preguntabas,
de forma muy acertada, Susana, ese peor comportamiento relativo nuestro. Creo que no merece mucho más la pena entrar en la parte negativa, que efectivamente existe, sino que, bueno, quiero comentar algunos de los elementos favorables. Hay un elemento favorable sobre el que tal vez no se ha hablado tanto y es lo que entró en la siguiente PPT, y es la capacidad de crecimiento de la economía china, ¿no? Para mí es la principal evidencia de recuperación. La siguiente página se puede observar esa tasa de crecimiento del PIB y se ve cómo el PIB en el segundo trimestre del año ha crecido o creció más incluso que lo que cayó en el primer trimestre del año. Eso lo que está provocando es que la tasa de crecimiento interanual, en la siguiente página se ve perfectamente, la tasa de crecimiento interanual ya está en cifras, si puedes pasar por favor, ya está en cifras positivas. Por favor, ¿podéis pasar? Ahí podéis observar cómo la tasa de crecimiento del PIB, pues como digo, está en zona positiva. Sí me gustaría llamar la atención sobre la capacidad de resistencia de la economía china, también en cierto modo porque han sido capaces de parar de forma mucho más eficaz que nosotros la pandemia, porque han aplicado políticas fiscales y monetarias mucho más expansivas. Y en esa carrera que tiene China para alcanzar a Estados Unidos como primera economía del mundo, pues este año claramente va a ir cerrando y va a ir abriendo gap contra el resto de economías. Eso en variables financieras es importante. Es relevante señalar, en la siguiente página se ve la capacidad de apreciación que ha tenido el yuan chino. La moneda china está siendo el reflejo de la mayor capacidad de resistencia de la economía china. Por favor, ¿podéis pasar la página? Sí. Tenéis ahí la evolución de, como decía, del tipo de cambio del yuan contra el dólar y esa capacidad de recuperación reciente. Y en la siguiente es el mismo gráfico, pero contra el tipo de cambio del euro. Y vuelve a pasar un poco lo mismo. El yuan se está recuperando contra el euro. Ante la constatación de que China va a ser una de las pocas economías que este año va a crecer, bueno, pues los capitales están regresando hacia ese país y eso está permitiendo un crecimiento de sus mercados financieros. No solo el mercado de divisas, no solo el mercado de renta variable, sino otro punto que me gustaría llamar la atención. La siguiente página, por favor, es la evolución de los tipos de interés del yuan chino. Y esto estamos hablando de la deuda pública. La deuda pública de China es una de las pocas en donde los tipos de interés están en niveles que no están mal. Estamos hablando de tasas del orden del 3%. Eso, junto con cierta perspectiva de que la moneda china se pueda apreciar, es uno de los argumentos que nos llevan, en las preguntas que hacías al principio, Susana, en nuestro asset allocation, a tener claramente sobreponderado el mercado chino. Un mercado chino que cada vez tiene que ser considerado más como una categoría de activo propio. Y tiene sentido que analicemos ese asset class, renta variable china, renta fija china, además, en moneda local. Si esto ya era importante hace, no sé, 4 o 5 años, desde luego ahora más. Y el COVID no ha hecho más que acelerar la constatación de que hay que considerar no solo la economía china, sino sobre todo los activos financieros chinos. Y bueno, se puede invertir de forma directa o evidentemente en un mercado como China. En la siguiente página, por favor, lo que podéis observar son algunos de los fondos de inversión en los que nosotros materializamos nuestras carteras. Esta apuesta, como digo, de la inversión en renta fija china. Por tanto, la mayor recesión económica de la historia, pero contamos con evidencias positivas de recuperación. Claramente es el caso de China, pero el resto de economías, incluso también la economía española, en el tercer trimestre del año vamos a tener tasas de crecimiento inéditas, en este sentido, por positivas. Por favor, en la siguiente página lo que podéis ver son las previsiones en tiempo real y ahí os he puesto el link. La Reserva Federal de Nueva York todos los viernes por la tarde tiene un modelo, un notecast donde puedes tener las previsiones de crecimiento para la economía china, para la economía de Estados Unidos en el tercer y en el cuarto trimestre del año. Bueno, ahí podéis ver las cifras. Un crecimiento del PIB del 15%. Trimestral en el tercer trimestre del año y del 7% en el último cuarto del año. Sí me gustaría llamar la atención, lo he comentado antes, Estados Unidos ha sufrido la crisis, pero mucho menos que Europa y es posible que el próximo año haya cerrado el gap, todo lo que ha perdido este año lo haya podido recuperar. Creo que Estados Unidos ha vuelto a demostrarnos su capacidad de respuesta mucho más rápida, mucho más flexible, es una economía mucho más robusta y en términos de gestión de carteras es el dólar de lo que voy a hablar.
estamos incorporando dólares en cartera. Bueno, yo diría que ya los habíamos incorporado hace 2 o 3 años. En ese asset allocation que preguntaba Susana, lo que cada vez estamos buscando más es encontrar activos refugio, activos que pueden ejercer de refugio ante las posiciones largas en renta variable. Ya no lo es el bono alemán, que está en tipos negativos. Hemos tenido que buscarnos la vida en otros sitios. Bueno, seguramente sea el dólar. Un dólar, pasa a la página, por favor, un dólar que está sobrevalorado en términos de BPA. Tenemos que advertir que efectivamente en cotizaciones de 1,18 o 1,19, ahora está por debajo de 1,17, el dólar está ciertamente sobrevalorado contra el euro. Ya, pero es que detrás del dólar tienes una economía fuerte, tienes una economía tremendamente dinámica. Detrás del euro tienes ciertas dudas sobre nuestra capacidad de crecimiento. Por lo tanto, estamos recomendando sobreponderar el dólar. Uno, porque tenemos perspectivas de que se aprecie, y dos, porque claramente es el activo refugio que ha funcionado. Y este año lo hemos visto muy claramente. En los peores momentos, en los momentos de risk off, el dólar se ha apreciado de forma muy intensa. Luego, los periodos de recuperación de risk on, bueno, el dólar se ha depreciado. Pero si volvemos a tener otro risk off, claramente, entendemos que el dólar es un activo refugio. ¿Y cómo lo invertimos? A través, por favor, la siguiente página lo tenéis, de la compra de deuda pública de Estados Unidos. Es verdad que los niveles de tipos de interés de la deuda pública de Estados Unidos no están en niveles tan altos como meses atrás. El 10 años americano está en el 0,70 y el 30 años americano está en el 1,5%. Pero sin ninguna duda, si tenemos una nueva recaída, un nuevo risk-off, entendemos que este es un activo refugio, y de ahí que estemos sobreponderando la inversión en deuda pública americana denominada en dólares sin cubrir el riesgo de tipo de cambio y tratando de alargar duraciones, un T-note a 10 años o incluso un T-bond a 30 años. En tus preguntas iniciales, Susana, hablabas de los bancos centrales. Quiero dedicar la siguiente parte, efectivamente, a hablar del papel protagonista de los bancos centrales. Aquí discutimos mucho los economistas, no existe un consenso sobre si lo están haciendo bien o no, si es acertado o no, si esto es la semilla de la próxima crisis. Yo siempre he defendido públicamente que creo que lo están haciendo muy bien los bancos centrales. Y por favor, pasa a la siguiente página. Pasa, por favor. Otra. Ahí podéis ver, en la siguiente página, podéis ver la evolución del tamaño de la Reserva Federal, del balance de la Reserva Federal y del balance del Banco Central Europeo, y ver cómo el incremento del tamaño, que aproximadamente han sido 4,7 billones de euros, se ha producido, eso es, en 6 meses. Ha sido un incremento mucho más intenso que la anterior crisis, y la anterior crisis estuvieron incrementando el balance durante 5 o 6 años. La magnitud de la reacción de los bancos centrales ha sido impresionante y, a mi modo de ver, satisfactoria, y menos mal que estaban los bancos centrales. Dejadme que dedique 2 minutillos al caso del BCE, que es el que más nos interesa. Evidentemente, 1,7 billones de euros es lo que ha creado el Banco Central Europeo, es decir, 1,7 veces el PIB español. Y en la siguiente página, por favor, ahí tenéis desagregado ese 1.700.000 millones, cómo está distribuido. De ese 1,7 billones, el BCE ha destinado 1 billón a prestárselo a los bancos y 700.000 millones a la compra de activos de renta fija. El BCE se ha convertido en el principal inversor de bonos en euros del mundo, con esos 700.000 millones de euros que ha comprado. ¿Cuál es la intención? Y es el esquema que te comentaba Susana en la pregunta. En la siguiente página, por favor, tenéis ese esquema. Ese esquema es cómo el Banco Central Europeo ahí arriba ha creado ese 1,7 billones de euros en forma de base monetaria con el objetivo de llegar a la economía real, de llegar a las pymes, de llegar a las familias, de llegar a los autónomos. ¿Cómo? A través de los bancos comerciales. Esta vez no está habiendo un credit crunch, esta vez gracias a la solvencia de los bancos, es verdad que también gracias a los avales de los gobiernos, los bancos están concediendo crédito. Está aumentando lo que se llama el multiplicador monetario. Cada euro de base monetaria se está trasladando en oferta monetaria que está llegando a la economía real, y menos mal. Pero no solo está llegando a través de los bancos comerciales, que están ejerciendo una función de transmisores de la política monetaria, también a través de los estados que antes comentaba Susana, unos estados que están disparados en términos de déficit público, pero que están consiguiendo financiarlo sin ningún problema. Qué distinta esta situación respecto a la de hace 10 años, cuando la prima por riesgo de España se nos iba a los 600 puntos básicos y el Tesoro español tenía que pagar el 7%.
para poder financiar el déficit público. Esta vez no, gracias a que el Banco Central Europeo está comprando bonos y va a seguir haciéndolo. Y en principio podría seguir haciéndolo de forma ilimitada. Y eso es uno de los elementos diferenciales. Y el tercer segmento, fijaos, también esta vez el mercado de capitales está ejerciendo. Esta vez las grandes corporaciones no están teniendo problemas para emitir en el mercado primario de bonos. Y esto es muy importante porque además se están financiando a tipos muy, muy bajos. Claro, como macroeconomista, este PPT me encanta porque veo que no hay un credit crunch y veo que esta vez la capacidad de resistencia ha sido superior para la amenaza macroeconómica que hemos tenido. Como gestor de carteras me gusta un poco menos, porque claro, esto lo que está provocando es que los tipos de interés de la deuda pública estén en niveles absolutamente bajos. Incluso también los diferenciales en renta fija privada y los diferenciales en la renta fija high yield. Sí, los bancos centrales han provocado una distorsión en el precio de los activos financieros. Y de esta forma enlazo ya con la tercera idea fuerte de la que quería hablar, y es un debate que estamos teniendo estos meses. Por favor, pasa, y es a la hora de explicar la evolución de los mercados financieros, ¿qué es lo que mueve a las cotizaciones? ¿Qué es lo que está moviendo a las cotizaciones? ¿Los fundamentales? ¿Las probabilidades de impago? ¿El crecimiento de los beneficios? ¿O la liquidez de los bancos centrales? Y efectivamente, creo que lo está moviendo mucho más la liquidez. Y aquellos economistas, aquellos gestores de carteras como nosotros, que tenemos un enfoque muy global macro, muy de fundamentales, nos estamos dando cuenta de que tal vez no está siendo suficiente, que nos falta una pieza para explicar lo que está pasando con los mercados financieros y para acertar, como muy bien decía Susana, con el asset allocation. Seguramente no valen solo los fundamentales. Hay que tener en cuenta la acción de los bancos centrales, que es promercados, indudablemente, para que estos transmitan los estímulos de política monetaria. Y me voy a centrar en el caso de la bolsa, porque yo creo que es el más contundente y que si hace 6 meses nos hubiesen dicho cómo iba a estar hoy la economía, ese balance macro tan negativo que hemos presentado al principio, desde luego no estaríamos pensando que el Eurostoxx o que el Standard & Poor's iba a estar donde está. ¿Por qué? Porque los beneficios han caído un 20, un 25%. Fijaos, este gráfico es la evolución semana a semana de las previsiones de crecimiento del beneficio por acción desde el año 2012. Fijaos el hundimiento en el 2000, es para el MSCI World, para el conjunto de la bolsa mundial. Fijaos el tremendo hundimiento del beneficio por acción y en la siguiente se ve en términos de unidades monetarias, de dólares. Si pasas, por favor, lo que podéis observar es que si el año pasado todas las compañías que cotizan en el MSCI World ganaban del orden de 2,7 billones de dólares, este año van a ganar 2,1, es decir, los beneficios van a caer en 600.000 millones de euros. Eso es un 24% del PIB. Perdón, es una caída del 24%. Eso debería haber provocado una caída de la bolsa del orden del 24%. Pero aquí es donde surgen las preguntas. Dice, bueno, no, porque los bancos centrales están interviniendo, no tanto en el mercado bursátil, pero sí en el mercado de bonos. Y al final, si las TIRES son bajas, las tasas de descuento son bajas y el valor presente de los beneficios son más altos. Bueno, ahí está el debate, insisto, es un debate sobre el que discutimos los economistas. U otro aspecto distinto, y es, vale, cuidado, los beneficios este año van a caer un 24%. Pero ¿qué pasa con los beneficios en el 2021? Claro, la previsión es que en el 2021 haya esa vuelta en V y crezcan un 29% y que en el 2021 los BPAs se van a situar prácticamente en el mismo nivel que en el 2019 y que en el 2022 los beneficios van a estar por encima del 2019. Es decir, tenemos que fijarnos en los fundamentales de hoy o tenemos que fijarnos en los fundamentales del año 2022 o 2023. Es decir, esta crisis, y ese es uno de los supuestos que esperemos que se cumpla, seguimos pensando que debe ser coyuntural. Sí, se va a alargar más de lo esperado, pero cuando consigamos parar este maldito virus, previsiblemente la economía tiene que volver a su nivel de partida. Insisto, previsiblemente, insisto que esto es tremendamente debatible. Pero a lo que iba, ¿deben los mercados financieros fijarse en el BPA del 2020 o deben de fijarse en el 2022? Siguiente página, por favor. Otro debate que tenemos. ¿Debemos fijarnos en el ratio PER actual? ¿El PER de los últimos 12 meses del beneficio? Si nos fijamos en el CPR, el PER trailing, están en máximos históricos, pues claro, los BPAs han caído. Ya, pero si nos fijamos en un PER trailing forward
per forward 3 años y con los beneficios de los próximos 3 años, nos damos cuenta de que los ratios de valoración ya están en línea con las medias históricas. ¿Qué decir con esto? Hemos achacado, y nosotros mismos, mucho a que la capacidad de resistencia de los mercados financieros ha estado vinculada a los bancos centrales de forma inequívoca, es indudable, pero no nos han alejado 100% de los fundamentales. Y siempre lo hemos dicho muchas veces, nos fijamos en los fundamentales a medio y largo plazo. Y el 2023, 2024, la previsión que existe es que consigamos tener cierta recuperación. Los mercados sí se han fijado, en cierto modo, en los fundamentales. Por favor, en la siguiente página hay un contraste claro, y es el DAX contra el IBEX 35. La performance relativa del DAX contra el IBEX es clara. El IBEX es uno de los peores mercados del mundo, en línea con lo que tal vez la caída del PIB de España ha sido una de las peores del mundo. Y que los BPAs de las compañías que cotizan en el IBEX, la caída va a ser mucho más intensa. Es que el BPA de las acciones del IBEX va a caer un 62%. El BPA del total del IBEX va a pasar de 45.000 millones a solo 17.000 millones. Sí, se recuperará en el 21, se recuperará en el 22, pero seguramente no se recupere como le va a pasar a nuestro PIB hasta el año 23 o 24. El balance del PIB español, el balance del beneficio del IBEX 35 seguramente es que va a necesitar 3 años para poder recuperar los niveles prepandemia. Cuando en el caso del DAX, fijaos, ya para el año 2021 estamos hablando de que el PIB, de que el BPA seguramente va a recuperar el nivel prepandemia. Por tanto, cuando uno analiza finamente, se da cuenta que los fundamentales siguen mandando. Y dejadme que ponga un último caso, y es el Nasdaq. En el caso del Nasdaq, y estos son datos tremendos, ¿no? En la siguiente página, por favor, podéis observar que este año no se espera, o se espera que no caigan los beneficios por acción. Esto lo dejo para que luego vais a hablar de temáticas y demás, pero ahí está el dato. El año pasado las compañías del Nasdaq ganaron 413.000 millones de dólares. Este año se espera que ganen 413.000 millones de dólares. Impacto cero. Y que el próximo año crezcan un 20%. Y que el próximo año crezcan un 15%. Claro, son los fundamentales. En la siguiente página lo que pongo son, bueno, pues 4 mercados que están teniendo un claro comportamiento dispar. En el lado de los vencedores, Nasdaq y DAX, porque sus compañías, o bien el BPA no va a caer, o bien el BPA va a crecer de forma intensa, y el IBEX y el MEXBOL como los mercados donde los BPAs van a caer 50, 60% y la capacidad de resistencia va a ser inferior. Dejadme solo en 3 minutos, en el punto 4, para ese asset allocation, esa idea cuarta, ese asset allocation que preguntaba Susana. Claro, pensamos que al final la renta variable tiene que estar, deuda pública estamos infraponderados, estamos algo infraponderados en renta fija y yield. Y muchas veces lo que nos están preguntando es, oye, ¿qué elementos de cobertura puedo tener a esa posición larga en renta variable? Bueno, pues después de estos 6 meses hemos visto qué elementos de cobertura nos pueden funcionar y ahí os aporto 4 ideas, 4 tipos de ETF se puede comprar a través de fondos de inversión. Pongo ETFs que nosotros tenemos en nuestras carteras. El primero es un ETF de volatilidad. Al final, si pasas, por favor, 2 páginas, el ETF de volatilidad es tener vega positiva. Si sube la volatilidad, si sube el VIX, ese ETF se revaloriza, y lo que creo que hemos vuelto a poner de manifiesto es cuando hay momentos de caída en los índices, hay spikes de volatilidad, hay repuntes de volatilidad brutales y, bueno, es una forma de estar cubierto. Espero que la volatilidad no repunte tanto como pasó en marzo, en el que este ETF tuvo una regresión del 300 y pico %, ¿no? Bueno, ahí está. Este puede ser un elemento de cobertura. Hay otro siguiente elemento de cobertura, en la siguiente página lo tenéis, que es estar corto en riesgo de crédito. Y si uno piensa que si vuelve a haber otro problema en los mercados, en la macroeconomía, los spreads en renta fija privada se van a ampliar, bueno, pues uno puede jugar a eso o puede tener este ETF, puede tener este producto como activo de cobertura. Y ahí os lo pongo, fijaos la línea roja, cómo efectivamente en los peores momentos de la crisis, en marzo, experimentó una revalorización de orden del 15 o del 20%, si tú crees que va a haber una ampliación de spread, o si tienes posiciones largas
En renta fija privada esta es una forma de estar cubierto, porque efectivamente en la siguiente página podéis ver la simetría especular de espejo entre la evolución de este ETF, del inverso pasa por favor la página, del inverso de riesgo de crédito y de uno de posición larga en investment grade, ¿vale? Fijaos esa simetría especular y cómo la caída que tuvo estar largo en bonos corporativos en marzo, bueno, se combinó bien con una posición en ese ETF inverso que aportó rentabilidad, ¿no? Hay otro activo que entendemos, esto es un poco contrarian, empezamos a ver ciertas casas de análisis que están empezando también a hablar de que puede venir la inflación, no de forma... La inflación se nos puede ir a tasas del 2,5%, 3%, todo ese incremento de la oferta monetaria de los bancos centrales, cierta histéresis en el PIB, ciertos pasos atrás en la globalización. Bueno, pueden ser elementos que permitan, y que los bancos centrales quieren que haya inflación, y el último cambio del objetivo cuantitativo de la Fed pues nos viene a decir un poco lo mismo. ¿Por qué no? Puede ser que venga la inflación. Hay productos que nos beneficiamos si hay un aumento de las expectativas de inflación. Pues la siguiente página, por favor, tenéis un ETF también que lo que hace es tiene break-even de inflación. Y ese ETF gana dinero si hay un aumento de las expectativas de inflación. Si pasas la página, por favor, un ETF de break-even de inflación que ha ido mal en los últimos tiempos, porque en los últimos tiempos la inflación no ha hecho más que bajar y las expectativas también, pero por eso digo que puedes pasar, por favor, es jugar un poco a contrarian, pero si crees que va a haber a futuro un cierto repunte de inflación, bueno, pues ahí pongo un ETF que lo pueda hacer bien. Y por último, evidentemente, el otro activo que se ha revelado como activo refugio, además de estar largo en dólares que he dicho antes a través del bono americano, son los metales preciosos, ¿no? Pasa, por favor, oro, plata, platino y paladio. Hablamos mucho del oro, pero no solo está el oro. Como metales preciosos, pues también tenemos la plata, el platino y el paladio. Y evidentemente nosotros estamos incorporando esto en nuestras carteras. No, aquí sí me gustaría advertirte una cosa. Los metales preciosos son tremendamente volátiles. Son más volátiles incluso que la renta variable. Digo con esto, cuidado, que el oro, igual que gana un 20, lo puede perder, ¿eh? Es decir, que es un activo que efectivamente ejerce como refugio, pero que hay que tener cuidado porque es un activo volátil. Y por ajustarme al tiempo, Susana, si te parece, aquí termino. Bueno, tenemos el escenario macro de mercado con esas claves que ha puesto sobre la mesa David Cano de AFI y es momento de poner estrategias concretas de inversión para los próximos meses. Vamos a hablar de 4 temáticas concretas y lo vamos a hacer con 4 gestoras internacionales de primera línea, con M&G Investment, con Fidelity International, con JP Morgan Asset Management y con Aberdeen Standard Investment. Así que, ya sin más, saludo a mis invitados. Alejandro Domecq, M&G Investment, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, ¿y tú? Óscar Esteban, Fidelity, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, Susana, muy bien. Álvaro Ramírez, JP Morgan Asset Management, hacía mucho que no te veía, ¿qué tal? Hola, Susana, muy bien, encantado de estar con vosotros. Y Álvaro Antón, de Aberdeen Standard Investment, a ti te he visto hace poquito, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, enseguida vamos a ir con 4 temáticas más que interesantes, pero antes de nada a mí me gustaría que cada uno me dijerais, bueno, que le dierais a la maquinita del tiempo y me dijerais cómo veis el mundo de la inversión en la etapa post-COVID. Esperemos que sea dentro de 6 meses, pero bueno, poner un poquito las luces de medio alcance, 1 o 2 años. Empiezo contigo, Alejandro. Esperamos un gran trasvase de renta fija, renta variable, motivado por la intervención de los bancos centrales, que ha llevado al 67% de la deuda global a cotizar por debajo del 1%. Óscar. Enfoque en Asia como poder hegemónico de crecimiento para los próximos 3-5 años, muy atentos a todo el tema del cambio demográfico y mirando muy de cerca todo el tema disruptivo relacionado con la tecnología. Álvaro de JP, tu turno. Sí, Susana, nosotros pensamos que después de esta pandemia y después del COVID, lo que vamos a notar, la diferencia principal va a ser que la gente va a tomar conciencia del asesoramiento, de la necesidad del asesoramiento financiero y eso va a tener reflejo en un futuro inmediato. Y el otro, Álvaro, ¿cómo ves el futuro más cercano de la inversión? Bueno, pues que hay que asumir riesgos para buscar rentabilidad
el escenario macroeconómico es muy incierto y hay que buscar los supermanes o supervivientes de esta crisis, y para eso la gestión activa va a ser totalmente necesaria. Puede ser por la parte de renta fija o la parte de renta variable, pero la gestión activa está ahí. Pues vamos a ir, visto el escenario y lo que nos espera, con esas 4 temáticas. Y sin perder más tiempo, vamos con infraestructuras cotizadas y con M&G Investment. Alejandro, cuando hablamos de infraestructuras cotizadas, yo entiendo que son aeropuertos, carreteras, almacenamiento en la nube. ¿A qué te refieres? Sí, aparte de esa infraestructura, que es la que nosotros llamamos infraestructura tradicional, nosotros también pensamos que hay otra infraestructura que no es tan aparente, no es tan visual, pero que también es fundamental para el funcionamiento del día a día de nuestras vidas. ¿Qué vemos en ese aspecto? Aparte de esos aeropuertos, centrales nucleares y carreteras, pues también pensamos que hay una infraestructura social, una infraestructura que tiene un perfil de beneficios distinto y un perfil del activo también distinto. Estas son hospitales, centros de salud o bienes civiles, y también pensamos que existe una infraestructura de evolución que sustenta todo lo que nosotros, pues ahora mismo está muy en boga, que es ese mayor uso de la tecnología que lo permite. Por ejemplo, las redes de fibra óptica subterráneas que permiten que se traspasen los datos. También los grandes centros de datos, que son grandes edificios logísticos donde se almacenan y procesan todos esos datos que llamamos la nube, y de los que se aprovechan empresas como Google, Amazon y Netflix. Y luego, por otro lado, también contamos con royalties o con esas infraestructuras de transacción, que son redes de raíles que nos permiten conectar pues a las empresas con clientes, consumidores y con los bancos. Me gustaría, Alejandro, que nos explicaras durante este año y durante esta crisis cómo se han comportado en bolsa los distintos subsectores dentro de lo que llamáis infraestructuras. Nosotros, dentro de la infraestructura económica, que como os he comentado, vemos 3 segmentos, que son, por un lado, los servicios públicos. Ahí hemos visto que han sido muy resilientes por el carácter crítico, porque al final es el agua, la electricidad, pues todo ello ha aguantado muy bien en beneficios. De hecho, hemos visto que en los últimos meses es de los únicos segmentos cuyos beneficios se han incrementado y han aguantado fuerte, mientras que el 23% del S&P ha caído en sus estimaciones de beneficio en este mismo periodo. Por un lado, porque están apoyando los estados a las familias, y por otro lado hemos visto que existe una gran oportunidad porque en el mercado han caído, pues porque los inversores somos muy miedosos. Entonces hemos aprovechado para incrementar la cartera y cogiendo exposición a 6 nuevas compañías. También hemos visto otro tipo de infraestructuras, la de los transportes, que contemplan aeropuertos y carreteras de peajes, donde por un lado los aeropuertos pues ha cambiado el escenario, somos menos positivos estructuralmente con este tipo de activo y hemos bajado la exposición por debajo del 5%, y luego por otro lado creemos que va a cambiar la dinámica en los peajes, donde probablemente a partir de ahora, con este mayor distanciamiento social, el vehículo privado pase a ser lo primordial y puede ganar exposición a futuro. También está la parte energética, que cayó fuerte en mercado por esa caída conjunta con el precio del petróleo. Ahí vimos oportunidades porque nosotros ahí invertimos en el sector midstream, que son esas tuberías, esas compañías que almacenan, o sea, esos grandes fuentes que almacenan la energía y que pues sus ingresos no sufrieron tanto porque no tienen tanto vínculo al precio de esas materias primas. Así es como se han comportado, pero a mí me gustaría mirar al futuro más cercano, y tenemos aquí el plan de estímulo de los gobiernos, sobre todo en Europa con ese plan de reconstrucción y en Estados Unidos con ese plan de infraestructuras. Supongo que eso va a suponer un respaldo muy importante a algunas de ellas o a todas. Sí, pensamos que es un gran viento de cola porque
las infraestructuras, existe un gran gap entre lo que el Estado debería invertir para renovar esas infraestructuras y para que estuviesen al día y funcionasen correctamente. Y por otro lado, con esta gran crisis va a sufrir el empleo. Entonces, estas políticas que vemos que van a tomar tanto Estados Unidos como China como Europa, y con planes pues, trillonarios de apoyo a estas infraestructuras, pues creemos que va a ser un gran beneficio en todas las partes del mundo. Por otro lado, si pasamos a la diapositiva número 6, podréis ver que hay unos grandes planes de empleo como el Plan Europeo el Green Deal, que también se van a tener lugar en China, ya ha anunciado Xi Jinping, o en Estados Unidos si saliese elegido Joe Biden. En este caso, pues lo que se fomenta, pues por ejemplo, poniendo el caso de Europa, que lo podemos ver en la diapositiva número 6, serían pues las energías renovables, la economía circular, la mayor utilización de hidrógeno, y existen planes que van a destinar el 30%, por ejemplo, del presupuesto de la Unión Europea de aquí, de 2021 a 2027. O sea, que son fuertes planes que van a apoyar a gran parte de nuestra cartera, que está posicionada, si vemos la diapositiva número 7, en energías renovables, en transporte del futuro, urbanización, conectividad universal, con compañías, pues en el caso de energías renovables tenemos una gran exposición a NextEra Energy, es una de las compañías que hemos aprovechado para comprar durante estas caídas y que ha tenido un gran comportamiento desde entonces. Ha superado, por ejemplo, a grandes compañías históricas como ExxonMobil, que llegó a ser la compañía más grande de Estados Unidos. Transporte del futuro, con compañías muy conocidas aquí en España como Ferrovial, que tiene un sistema para permitir pagos y aumentar la velocidad de circulación de las carreteras. Conectividad universal con grandes centros de datos como Equinix y CoreSite, que tienen localizaciones y establecimientos de centros de datos en más de 200 países, y que al final es importante tener una gran accesibilidad a electricidad, porque bueno, pues, es fundamental para el funcionamiento o almacenamiento de estos datos. Me interesa también, Alejandro, el tema del ESG. Entiendo que esto va a ser una palanca muy importante de cara al futuro. Todo ese vuelco que está teniendo Europa, sobre todo en lo que es inversión socialmente responsable. Sí, eso es otro punto de vista fundamental. Nosotros pensamos que en este tipo de inversiones, que es a largos plazos y donde requieres una fuerte inversión inicial, y pues al final las infraestructuras son difícilmente movibles, pues debemos de tener una gran predictibilidad de lo que va a pasar en el futuro, con lo cual contemplar no solo fundamentales económicos, puramente económicos, sino también sociales y medioambientales, creo que nos va a impactar positivamente en el beneficio que en el futuro obtengan nuestras compañías. Y dos cositas más que me interesan. Uno de ellos, la regulación. Yo siempre he entendido que todo lo que tiene que ver con las infraestructuras es un sector, es una industria tremendamente regulada. Por una parte, no sé si esto es un colchón, un paracaídas de seguridad, o todo lo contrario, es un freno al crecimiento. Nosotros creemos que es un colchón, creemos que si eres capaz de medirlo, puedes sortearlo de la mejor manera posible, y es verdad que puede ser un inconveniente porque hay diversos estudios internacionales que cifran los porcentajes de beneficios que se pueden ver afectados en torno a cambios de regulación por parte de los gobiernos, entre pues, casos como los bancos por mayores requisitos de capital o por menores o en el sector de medicinas, por ejemplo, que irían hasta niveles del 25% de afectación de esos beneficios, pues ahí hay que estar muy atento a los posibles cambios e intentar alinearse con esos cambios futuros de regulación.
Y una última pregunta, me interesa también el dividendo. Entiendo que, por ejemplo, en el tema de las autopistas, yo lo veo de forma muy clara, algunas de estos subsectores ofrecen esa golosina, ese caramelo que es una alta rentabilidad por dividendo. Efectivamente, la rentabilidad por dividendo que cotizamos a día de hoy para los próximos meses es del 3,97%, a pesar de las caídas que hemos visto en muchas de las compañías. En esta diapositiva podéis ver cómo la mayoría de nuestras compañías tiene beneficios, o sea, crecimientos de dividendos por encima del nivel del 5%, que es nuestro nivel ideal. Hemos aprovechado las caídas en los mercados para reforzar el perfil de dividendos de nuestras compañías, aumentando exposición a este sector utilities de mayor resiliencia. Por otro lado, hemos visto 6 compañías que han recortado sus dividendos, algunos por unos motivos que no nos gustan, como son los aeropuertos y la paralización de la actividad, a través de 2 inversiones directas y otra no tan directa como Vinci, pero nosotros tenemos que analizar por qué esos recortes de dónde vienen motivados esos recortes de beneficios. En el caso de de nuestras compañías, preferimos que nuestras inversiones sean más responsables con esa entrega de dividendo y miren por la continuidad del negocio y esperar a tener más visibilidad. En este caso tenemos una compañía que se llama Unite Group, que ha cortado el dividendo y que, como inversión socialmente responsable, creemos que tiene un punto positivo porque ha decidido no cobrar a sus clientes, que son los universitarios de Reino Unido, durante estos meses, y creemos que eso va a fortalecer la imagen de marca de esta compañía y que a futuro generará unos beneficios positivos, por lo que en este caso estamos incluso contentos con este recorte de dividendos. Pues tenemos entonces esa temática, infraestructuras cotizadas, tenemos argumentos y tenemos expectativas. Alejandro, no te vayas muy lejos porque cuando termine la ronda os voy a pedir un mensaje, un titular que a mí me gusta para llevarnos, como digo, en el disco duro. Voy ahora con Óscar Esteban, Fidelity. Oye, contigo voy a hablar de conectividad. Cuando hablamos de conectividad, yo entiendo que es tener wifi, ¿no? Que yo, por ejemplo, este evento que estamos haciendo online, que funcione con fluidez, que mi teléfono móvil esté continuamente conectado, que incluso yo con conectividad de las cosas, ¿no? También, ¿no? Que en casa, desde un aparatito, yo pueda controlar el televisor, la persiana, la nevera y lo que haga falta. ¿Qué es conectividad? Efectivamente, Susana, conectividad es eso y mucho más. Se denomina conectividad a la capacidad de establecer una conexión, ya sea de comunicación interpersonal o también entre aparatos, y que eso te permita en un momento determinado, pues tú, cuando estés llegando a tu casa, poder encender la televisión, poder encender cualquier tipo de electrodoméstico para tenerlo preparado cuando hayas llegado a tu casa. Eso es una de las partes interesantes de la conectividad, y es por eso por lo cual nosotros creemos que invertir y enfocarnos ahora mismo dentro de la conectividad es un paso muy importante, sobre todo por los efectos del COVID-19. La conectividad no es más que la habilitadora de toda la disrupción tecnológica que estamos viendo hoy en día. Es la que permite a lo que es la tecnología el poder desarrollarse tal y como lo estamos viendo actualmente, y a través de, por ejemplo, este teléfono que yo tengo, voy a poder pasar las diapositivas que vais a ver en la presentación desde mi casa a 5 o 7 kilómetros desde donde estás tú. Eso es para nosotros la conectividad. Bueno, cuéntame, Óscar, ¿por qué desde Fidelity ponéis el foco en esta temática de largo plazo? ¿Cuáles son los argumentos? Pues mira, lo primero de todo es hacer un repaso a la historia y el por qué esa conectividad ha sido tan importante a lo largo del tiempo. Los seres humanos necesitamos comunicarnos, necesitamos estar conectados, ya sea con señales de humo en la prehistoria, ya sea a través de carreras maratonianas en Grecia, como el antiguo maratón que vimos y que inició los Juegos Olímpicos, o ya sea a través de la radio, la televisión, la radio hace 150 años, la televisión hace 100 años, o 25 años Internet. Y cómo no, si venimos a nuestros tiempos, un TikTok o un WhatsApp de turno. Es una constante evolución.
¿Y por qué es esto? Aparte de esa necesidad que estamos viendo relacionada con todo el tema relacionado con la conectividad. Pues fíjate, voy a pasar y ahí os voy a dar los porqués. Primero, porque estamos pasando del sector analógico a digitalización. Y de esa digitalización estamos pasando al móvil, a poder operar a través de móviles, a poder interconectar todo a través de aparatos móviles que no sean fijos. Y esta es una tendencia de innovación, de disrupción, que, insisto, es la habilitadora a todos los cambios que estamos viendo hoy en día. Requiere una gran comprensión y una comprensión profunda de las cosas, de ese sector de conectividad que va a mejorar el resto de los sectores que estamos hablando, van a hablar mis compañeros relacionados con las infraestructuras y otras temáticas en general. Pero sin lugar a dudas, la conectividad está en el núcleo de desarrollo y en el núcleo central para poder habilitar al resto de innovaciones. En ese gráfico que has mostrado he visto algunas compañías que todos nosotros reconocemos, como un Instagram, un Snapchat, un Zoom. ¿Qué tipo de empresas estáis vigilando? ¿Qué tenéis en cuenta para seleccionar las compañías que incorporáis a la cartera? Primero voy a comentarte el por qué creemos que estamos en una época dorada del tema de la conectividad. Fijaros, en esta diapositiva lo que estamos enseñando desde el año 2008 hasta el año 2018 el uso de Internet. En azul clarito es el uso de Internet a través de los ordenadores, a través de los elementos fijos, y en marrón lo que fue del año 2008 al año 2011 el 3G y desde el 2011 en adelante el 4G. Vemos cómo el 4G lo que hizo fue incrementar de una forma exponencial el uso de Internet, el uso de los datos a nivel global. Por eso creemos que estamos en una época disruptiva y en una época dorada de lo que es todo el tema relacionado con la conectividad. A eso se añade el efecto del COVID-19. Y el efecto del COVID-19 lo que ha hecho ha sido adelantar en 2 meses, en tan solo 2 meses, toda la digitalización que iba a ocurrir en 2 años. Y como estamos viendo que el efecto COVID-19 y el efecto de esta pandemia, desgraciadamente, va a tardar muchos más meses en quedarse con nosotros, esa conectividad se va a acelerar aún más y se van a desarrollar más aplicaciones digitales, tecnológicas, etcétera, para poder mantenernos conectados y estar tú y yo hablando ahora mismo como lo estamos haciendo y yo poder controlar la presentación a través de este dispositivo. Otra cosa interesante es ahora el 5G. Viene el 5G. Hace menos de un mes el CEO de Telefónica anunció que para fin de año el 75% de lo que es toda España iba a estar conectado con 5G. ¿Qué significa esto? Hemos visto la disrupción del 3G, hemos visto la disrupción del 4G y cómo exponencialmente lo incrementó. Pues fíjate, el 5G lo que te va a permitir es descargarte una película en tan solo 10 segundos. Eso, para nosotros, es la nueva máquina de vapor, el nuevo inicio de una nueva revolución industrial, porque incrementamos la velocidad de conexión, incrementamos la intensidad de datos e incrementamos el número de personas interconectadas en todo el mundo. Insisto, actualmente estamos hablando que el grado de penetración de subsectores relacionados con la conectividad no ha hecho más que empezar. Aquí en este gráfico tenemos diferentes tipos de subsectores, aplicaciones o medios que están relacionados con todo el tema relacionado con la conectividad. Los smartphones, es verdad que en torno al 80% de la población tiene smartphones, pero sin embargo, si nos vamos a la derecha del todo de la diapositiva, vemos cómo aplicaciones relacionadas con los comestibles no han hecho más que empezar y se han empezado a incrementar sus crecimientos en 2 dígitos mensuales derivados de la crisis del COVID-19. ¿Qué compañías buscamos actualmente al respecto de todo el tema relacionado con la conectividad? Nos estamos enfocando en 3 cosas principales. En los dinamizadores. Son aquellas redes que lo que hacen es mejorar, incentivar y desarrollar tanto el 4G como ahora el 5G. Y no nos vamos a quedar solo en el 5G. Lo que nos vamos a quedar es qué otras aplicaciones y utilidades nos va a dar el 5G. Nosotros ya estamos en eso, analizando qué es lo que nos va a dar el 5G de desarrollo relacionado con las ciudades inteligentes, de desarrollo relacionado con la innovación
y la tecnología y el análisis en todo lo que es el sector sanitario, en el sector educacional y en el sector también de las infraestructuras, como Alejandro comentaba anteriormente. Otra idea, otro subsector que nos interesa muy mucho en la conectividad son las redes. Las redes son aquellos que habilitan el paso de esa conexión. Son principalmente compañías que se necesitan infraestructuras de intensidad de capital, muy fuerte exposición de capital para poder construir torres, etcétera, etcétera, pero que son unos generadores de ingresos estables en todo el tema relacionado con la conectividad. Y por último, los innovadores, que se benefician de los dinamizadores, se benefician de las redes y lo que están haciendo es en constante innovación generar aplicaciones, generar utilidades para que nosotros hoy en día podamos estar conectados a nuestros móviles, a nuestras lavadoras, a nuestros electrodomésticos, solo con un clic. Es ahí, Susana, donde nosotros nos estamos enfocando más. Claro, veo dinamizadores, redes, innovadores. La verdad es que lo estabas contando y estaba viendo cómo en mi casa todos estamos continuamente conectados, que la conexión es una auténtica necesidad. El tener, ya sabes, las redes sociales, el móvil, todo. Esto está muy bien, pero no llegamos demasiado tarde al tren por las altas valoraciones, porque la verdad durante esta crisis hemos visto que lo han hecho muy bien estas compañías cotizadas. Efectivamente, puede parecer que lleguemos tarde, pero no son solo esas compañías las que tenemos que mirar. Esas son parte, pero no todas. Nosotros hemos hecho un estudio y lo que hemos visto es, comparado con los PERES y los free cash flows de los últimos 15 años de diferentes compañías, es verdad que algunas, y lo vemos en el gráfico de la izquierda, están en su percentil más alto de valoraciones, pero hay muchas otras compañías que todavía se han quedado bastante rezagadas y aún así están generando muy buenos ingresos desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista del accionista. Están generando esos beneficios. Y sin embargo, en los mercados todavía no han visto refrendado ese buen comportamiento. Es ahí donde nosotros nos estamos enfocando. No todo es Facebook, no todo es Amazon, no todo es Google. Son una parte, pero no el todo. Por eso nosotros nos enfocamos en esa otra parte para poder beneficiarnos de los ganadores de esta edad de oro que te he comentado, que es el nuevo inicio del 5G y todo lo que va a desarrollar por delante. Pues tenemos ahí argumentos y tenemos ejemplos. No te vayas muy lejos, Óscar, porque en la recta final te voy a pedir, igual que al resto, el colofón, el broche de oro. Me voy con la siguiente temática, con Álvaro Ramírez de JP Morgan Asset Management. Álvaro, ¿estás ahí? Contigo voy a ver el tema de la salud y la verdad es que yo pensándolo, la salud siempre ha sido muy importante. ¿Quién nos recuerda esa canción de salud, dinero, amor? Pero ahora somos más conscientes que nunca de que la salud es el number one, es la prioridad. Sí, totalmente, Susana. Siempre la salud es la prioridad, pero este año, pues desgraciadamente, sí que se ha puesto más de moda que nunca, ¿no? Desde que nos hemos levantado hasta que nos hemos acostado, hemos recibido un bombardeo constante de noticias relacionadas con la pandemia, con la crisis sanitaria. Esto ha afectado a todos los ámbitos de nuestra vida y el ámbito de la inversión pues no ha sido una excepción, ¿no? Por lo tanto, lo que ha hecho la pandemia ha sido también captar la atención de los inversores. Además, este año ha habido 3 cambios que lo tenéis ahí en la presentación, con respecto a años anteriores. El primero de ellos, que hemos tenido un menor ruido político. Si os acordáis, los últimos 2-3 años los titulares los copaban la guerra entre China y Estados Unidos, la guerra comercial y algo que nos tocaba más de cerca, que era el Brexit. A principios de año ya llegaron acuerdos y, de hecho, ese ruido ha disminuido muchísimo, ¿no? Ha quedado eclipsado por la pandemia. El segundo de los puntos ha sido un aumento del interés de los inversores. Sí que es verdad que ha habido muchísima volatilidad y los inversores han preguntado qué hacer con su dinero, ¿no? Dónde moverlo hacia los sectores más favorecidos, y el sector salud, el sector de la salud ha sido uno de los principales. También estamos viendo cada vez más inversores institucionales que están entrando en el sector de la salud, como puede ser Amazon con su brazo sanitario. Y por último, el impacto del COVID este año, ¿no? Que ha influenciado en todas las áreas, como decíamos.
Y lo que hemos visto es que también ha habido muchas empresas que se han puesto de moda, como Moderna, como Innova, eso lo hemos visto en todos los titulares de prensa, abriendo los telediarios, pues con informaciones sobre este tipo de compañías. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de compañías? Que su valor en bolsa realmente se ha multiplicado a un 200, un 250, un 300%. Realmente el precio o el valor de estas compañías y de todas las compañías está ligado a los beneficios que sea capaz de generar o a las expectativas de beneficio. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto un rally en este tipo de compañías que se han puesto de moda, pero realmente hay que tener un poco de cuidado porque hay un doble riesgo. El primero de ellos es que no sabemos cuándo estas compañías van a llegar, si llegan a alcanzar una cura, un tratamiento eficaz contra el virus. Y el segundo de ellos es que los gobiernos ya están presionando para, estas compañías están haciendo declaraciones en el sentido de que deberán prácticamente fabricar y vender estos tratamientos prácticamente a precio de coste. Por lo tanto, mucho cuidado también con concentrar nuestras posiciones e invertir directamente en este tipo de compañías que se han puesto de moda recientemente. Aunque hay algunas empresas que estén ahí en las portadas de todos los periódicos prácticamente todos los días, porque todos estamos esperando pues la vacuna, lo que es la industria y lo que es el sector, esto no hablamos de algo pasajero, hablamos de algo que se va a quedar aquí durante un largo tiempo, de una tendencia de largo alcance. Sí, totalmente, Susana. Sí que es verdad que, como decíamos, hay algunos nombres que nos están apareciendo mucho en prensa que se han puesto de moda, pero la moda es algo temporal, ¿no? Y nosotros lo que sí que pensamos es que, en general, el sector salud, más que algo temporal, lo que se ha convertido ya es, como veis en la presentación, en una megatendencia. Una megatendencia para nosotros es algo que está apoyado por cambios estructurales que lo que hacen es darle soporte y darle potencial a largo plazo. ¿Cuáles son los tres pilares que nosotros entendemos que están apoyando esta megatendencia? Los tenéis ahí. El primero, el análisis innovador. Es decir, todo lo relacionado con las nuevas terapias, sobre todo con las terapias genéticas y todos los nuevos procedimientos, que eso están siendo muy, muy disruptivos. El segundo de ellos, las nuevas tecnologías, que tendrían dos vertientes. Una de ellas más a nivel usuario, que yo creo que lo conocemos todos, que son los wearables, todas las pulseritas. Incluso se están empezando a hacer implantes, las aplicaciones que utilizamos para las dietas, para la salud, para medirnos las diferentes métricas de corazón, etcétera, y entonces también estamos viendo mucha inversión en ese sentido. Y por otra parte, lo que sería ya relacionado con innovación más puramente robótica de las máquinas y de los utensilios para desarrollar los tratamientos. Para eso se necesita mucha financiación y mucha inversión que viene tanto del sector privado como del sector público. Y por último, y yo creo que es quizás el cambio estructural más importante que está apoyando esta tendencia, es el cambio demográfico. Y entonces aquí tenemos una muy buena noticia, y es que cada vez vivimos más tiempo. Pero bueno, eso lo que conlleva es que cada vez vamos a necesitar más recursos para tratar esas enfermedades crónicas y para cuidarnos en esa etapa final de nuestras vidas. Hay dos vertientes también. En la parte del mundo desarrollado, el gasto sanitario ya ha superado el 9%, y en la parte de aquellos países que están en vías de desarrollo, pues lo que estamos viendo es una tendencia que está acelerando de una forma muy abrupta, ¿no? Estamos viendo que hay algunos países donde se están empezando a dar ya las enfermedades que denominamos de los países ricos, como puede ser la diabetes, como puede ser enfermedades cardíacas, y sí que es verdad que se está viendo también estamos viendo un incremento en el gasto sanitario, ¿no? Está pasando en el 2006 de gastar en torno a un 4,5% del PIB a en el 2010, donde gastaban ya más de un 6%, ¿no? Generalmente, a mayor renta disponible, mayor proporción de esa renta va dirigida a lo que es la salud, el bienestar, ¿no? Y nosotros pensamos que eso es una tendencia que se está dando a nivel global, y bueno, que realmente lo que hace es apoyar, servir de pilar y servir de soporte para todo lo que tiene que ver la inversión en el sector de la salud. Vale, te compro los argumentos, me has convencido, pero vosotros siempre me estáis diciendo que aquí no se trata de coleccionar tendencias, sino de construir una cartera. ¿Cómo encaja
esta tendencia dentro de una cartera? Sí, bueno, nosotros estamos hablando hoy del sector salud, pero nosotros entendemos que el sector salud no deja de ser una temática y como tal hay que tratarla dentro de la cartera. Nosotros pensamos que la cartera tiene que ser un core que sea multiactivo, que esté muy diversificado y bueno, y que sea diversificado tanto sectorial como geográficamente. Pero sí que es verdad que pensamos que el sector salud pues aporta ese carácter defensivo y lo que nos ayuda es a apuntalar la cartera en momentos pues de mucha volatilidad, ¿no? Os he traído un gráfico que lo veis aquí en la presentación, aquí debajo, que yo creo que es interesante. Y este gráfico lo que vemos es cuál ha sido la revisión de los beneficios de los diferentes sectores hechos por nuestros accionistas desde JP Morgan y también un poco el consenso de mercado. Y lo que veis a la derecha del todo, que es, vemos ahí recuadrado con puntos discontinuos, pues veis que precisamente aquellos sectores que son farmacéuticos, servicios médicos, biotech o medtech, pues han sido los que menos han sufrido, ¿no? Los que junto con la tecnología, los que menor revisión negativa han sufrido. Por lo tanto, recordar que hay que mantener una cartera diversificada, una cartera core, multiactivo y bueno, y la temática de sanidad pues está muy bien como satélite para apuntalar esa cartera en momentos de mucha volatilidad y que nos proporciona ese carácter defensivo. Vale, esto está muy bien, pero sabéis que a mí siempre me gusta ponerle cara, ojos a cada una de las estrategias y me ayuda mucho si me ponéis ejemplos concretos. Háblame de alguna compañía. Sí, pues tenemos a raíz de la presentación de Óscar, que me ha parecido muy interesante, tenemos una compañía que mezcla en cartera, que mezcla tanto digamos, los servicios sanitarios con la conectividad, ¿no? Y es este caso, que es este ejemplo que os pongo, que es Teladoc. Teladoc es una empresa neoyorquina a lo que se dedica es a realizar diagnósticos a través de los diferentes medios telemáticos, porque lo que sí que han identificado en algunas grandes ciudades es que principalmente la primera barrera de los usuarios a la hora de acudir al médico es el hecho de desplazarse, ¿no? Entonces, con esta compañía, con Teladoc, a través del móvil, a través del iPad, a través de diferentes dispositivos, pues tú puedes ponerte en contacto con el médico y ellos lo que hacen es un primer diagnóstico. Y a partir de ahí, dependiendo de los diferentes síntomas, pues o bien te derivan o bien incluso te pueden llegar a recetar. En el 2019 tuvo 4 millones de usuarios, 4 millones de visitas de usuarios únicos. Y en el 2020, pues se ha doblado, ¿no? Se ha más que doblado, ¿no? Llegando a 9 millones y medio de visitantes. Por lo tanto, esto también es una empresa que, aunque sí que es verdad que está de moda, su desarrollo, la evolución que ha tenido no está ligada directamente a la pandemia, sino que se trata de un cambio estructural, se trata de un cambio de hábitos y un cambio de comportamiento a largo plazo que nosotros pensamos que va a continuar. Por lo tanto, pues bueno, un ejemplo de una compañía que merece la pena, a la que nosotros vemos bastante potencial alcista y que tenemos en cartera. ¿Y los ahorradores, los inversores, están pidiendo a día de hoy alguna estrategia concreta? ¿Qué os dicen sobre esta temática de largo plazo? Sí, bueno, hay de todo. Sí que es verdad que el sector sanitario pues es algo que es muy marketingiano. Nosotros lo bueno que tenemos es que tenemos un abanico bastante amplio de diferentes estrategias. Tenemos estrategias de inversión que son mucho más diversificadas dentro del sector salud, que lo que hace es tocar todas las áreas y todos los palos. Y después también lo que nos están pidiendo últimamente también es una estrategia que hemos lanzado, que es una estrategia de terapias genéticas, que lo que es básicamente lo que se trata es de editar los genes mediante la activación o la desactivación de los genes, y lo que hace es tratar las enfermedades de una manera ad hoc, pues más allá de los tratamientos tradicionales. Por lo tanto, esto dentro del mundo científico y del mundo de la medicina es un poco la punta de lanza, lo más disruptivo
dentro del sector y sí que tenemos esta posibilidad para muchos clientes que nos están pidiendo pues esa exposición a estas empresas, que son empresas más pequeñas, pero que son disruptivas y que tienen, sí que es cierto que tienen algo más de volatilidad, pero que también tienen un recorrido muy atractivo a largo plazo. Pues ahí tenemos las estrategias, los ejemplos y también los argumentos. Álvaro, te digo lo mismo que al resto, no te vayas muy lejos porque luego te voy a pedir un pequeño resumen, un pequeño titular. Me voy con el otro Álvaro, Antón Luna, Aberdeen Standard Investment. Tú me vas a hablar de la inversión socialmente responsable y de Europa, porque en tu casa estáis convencidos de que de esta pandemia, de esta crisis sanitaria y económica, Europa va a salir reforzada. Europa, por todos los motivos que han dicho, muchos de los motivos que han dicho mis compañeros, va a salir reforzada fundamentalmente porque una pregunta muy clara que ha sido la valoración está a un 30% más barata que el Estados Unidos, porque tiene un vínculo con mercados emergentes mucho más potente de lo que tiene Estados Unidos, estamos hablando a lo mejor de un 50%. Y porque hay temáticas muy potentes dentro del mercado europeo, ¿vale? Como ha dicho Óscar al principio, ¿de dónde va a venir el crecimiento? De los mercados emergentes, como lo podemos ver aquí en este caso concreto. Estados Unidos tiene un vínculo con mercados emergentes o con mercados exteriores a Estados Unidos de un 20% y sin embargo vemos que Europa está en una media del 55% aproximadamente. Entonces hemos dicho mucho más vínculo con el mercado mundial, valoración aproximadamente un 30% más barata que el resto o que Estados Unidos y fundamentalmente hay una cosa que nos ha hecho ser los líderes después del COVID, que es ser los mejores en hacer las cosas. Ser las mejores personas en cierto modo es un poco la conclusión que queremos sacar de esta pandemia. ¿Por qué decimos eso? Porque la realidad es que si vemos ahí, Europa en estrategias de ESG, factores sociales, medioambientales y de gobierno, tiene una nota media de un 7, es decir, un notable alto. Estados Unidos estaría en un 4,5-5, es decir, suspenso. Y mercados emergentes un 3,5. Entonces, la forma de entrar en renta variable ahora mismo sería Europa. A la derecha de este gráfico podemos ver además cómo aquellas compañías que han tenido un comportamiento positivo en esos tres factores como hemos comentado, medioambientales, sociales y gubernamentales. Cuando hablamos de gubernamentales es no tener deuda, pagar o cuidar bien al accionista en términos de dividendo, no hacer cosas raras, tener diversidad, tener un proyecto de negocio claro. Todo eso computa y ha hecho que las empresas de Europa, como podéis ver ahí, hayan subido un 40%. En Japón y Estados Unidos más o menos se han quedado planas a aproximadamente un 10%. En mercados emergentes se han quedado completamente planas y en Asia han bajado aproximadamente un 10%. Entonces, eso es lo que nos va a llamar mucho la atención, Susana, en Europa. Mencionabas los tres elementos, ESG, social, gobernanza y también todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. En esta recuperación verde, entre comillas, ¿qué tipo de empresas son las que se van a ver más beneficiadas? Pues a nosotros nos gustan tres tendencias fundamentales que hay en Europa ahora mismo, que son la tecnología y la digitalización de la que ya ha hablado Óscar, el cambio demográfico, longevidad, healthcare, que ha hablado Álvaro, y las tendencias de consumo que incluso podrían estar relacionadas con infraestructuras que ha hablado Alejandro. Es decir, tecnología, tenemos compañías, una española, ahí la primera, Amadeus, muy potente, que es espectacular en cómo ha gestionado todo el tema de la aviación. Vamos a poner que es el policía de la aviación a nivel global, porque gestiona todos los aviones del mundo prácticamente. ASML, sin ella no existirían móviles, es completamente necesario. SAP, yo creo que muchos
empresarios conocemos lo que es, ¿no? Cambio demográfico y longevidad. A los viejitos hay que cuidarlos y más con este COVID. Yo creo que todos vamos a hacer un esfuerzo con que los viejitos o los mayores, los que vamos haciendo los mayores, tengamos ese cambio demográfico muy claro. Essilor Luxottica son todo el tema de los ojos, etcétera, etcétera. Amplifon para oír bien. Unilever, yo lo conocía por todos, pero Unilever ya estaría casi más en ese crecimiento que decía Óscar de los mercados emergentes. Y luego toda la parte de consumo, donde la marca y la necesidad de consumir, el consumo doméstico, va a ser la primera necesidad de la crisis que venga. Entonces, ¿qué empresas tenemos? Ahí, Heineken, Nestlé, Campari, L'Oréal, es decir, todo lo necesario, todo el cuidado, el mínimo, el consumo básico va a ser clave en el mundo que va a venir en los próximos años. Y todo esto, además, tiene una buena aplicación ESG. Me hablabas antes, Álvaro, de una cierta puntuación y yo creo que es la primera vez que lo he escuchado. ¿Qué puntuación le dais a las compañías europeas frente a las compañías de otras partes del mundo? ¿Y en base a qué criterios otorgáis esa puntuación en tu casa? Bueno, si me permites, me encantaría que fuera una puntuación nuestra, pero no es una puntuación, es una puntuación global, es de MSCI, ESG, o sea que no, ojalá y fuera nuestra, no al revés, esto es completamente independiente. Pues mira, en la parte de la izquierda, ahí en el slide número 13, puedes ver cómo las compañías europeas empiezan en el 2008 en un 6,5, ¿vale? Y han ido subiendo hasta un 7, por encima del 7, ¿vale? Estados Unidos en el 2008 empieza en un 4, es decir, un suspenso clarísimo, insuficiente que conocíamos nosotros, insuficiente, ha pasado a un 5 raspado justo a finales de 2019. Y mercados emergentes, que son las tres medidas, han pasado de un 3,5 a un 3,5. Se han quedado, es decir, han hecho un esfuerzo. Como puedes ver, en 2011 y 2012 hay un esfuerzo en ESG, pero luego 2013 y 2014 vuelven a caer y más o menos se mantienen. Entonces, ese es el análisis de notas medias, es de 0 a 10, con lo cual yo por eso hablo de notable como lo conocíamos. En la ESO ahora mismo ya no sé cómo se llama, pero yo entiendo que es notable, suficiente e insuficiente, y las únicas que aprueban con buena nota son las compañías europeas, y es lo que creo que vaya a hacer un movimiento claro hacia el flujo europeo. En la derecha puedes ver cómo se han comportado esas mismas zonas geográficas con esas notas medias. Bueno, yo creo que sinceramente en la ESO las notas son las mismas que las de siempre, notable, bien, sobresaliente, insuficiente, suspenso, no sé cómo lo llaman. Donde cambia es en los de primaria infantil, que ya necesita mejorar, pero bueno, todo lo hemos entendido muy bien. Oye, esto está muy bien, pero dame ideas concretas de inversión. A mí sabes que me gusta nombres y apellidos. Antes de darte un nombre y concreto de inversión, también me cuadra bastante el otro último estímulo de Europa, que no solo somos buenos en ESG, sino que en estímulos monetarios y fiscales, si añadimos todo lo que hay de Alemania, Francia, etcétera, etcétera, los estímulos fiscales van a ser, estímulos fiscales y monetarios y fiscales van a ser, o aparentemente van a ser inmensos o ilimitados, ¿no? Y eso va a ser claro. Ejemplos, bueno, yo creo que antes he comentado alguna, pero voy a comentar una compañía que me gusta a mí especialmente, en la que invertimos, que se llama Nemetschek, está dentro de la tecnología y digitalización, porque si hubiéramos conocido Nemetschek, todos los españoles viviríamos más tranquilos. ¿Por qué? Porque Nemetschek inventa un software que es de necesaria aplicación y además está firmado para toda la construcción de edificios públicos en el este de Europa y Alemania, y básicamente lo que hace es construirte un edificio en 5 dimensiones. Te construye aeropuertos, te construye infraestructura, te construye lo que tú necesites, te lo construye Nemetschek. Entonces lo que haces es, oye, cualquier edificio público que tú vayas a hacer, me lo tienes que hacer con este software. Y este software te da precio y presupuesto de ese edificio público a precios de mercado de, ya sea Rumanía, Alemania, este de Europa, Francia o lo que sea. Entonces, tú imagínate la cantidad de dinero o cantidad de vías de tren de AVE que se han hecho en España o autopistas que se han hecho en España y que no se utilizan y que no han sido a lo mejor aprobadas debidamente. En este caso concreto, todo tiene que ser aprobado con este software y la desviación del precio del presupuesto solo puede ser de más o menos
5%. Entonces, Nemetschek es un top 10 de nuestro fondo de renta variable Europa. Y si me hablas de comportamiento, no tengo el gráfico en esta presentación, pero mira, en los últimos 5 años ha pasado de un precio de cotización de 12 euros a 75 euros y hoy cotiza a 60 euros aproximadamente la acción. Es decir, que se ha multiplicado por aproximadamente 6-7 veces en los últimos 5 años, lo cual da la sensación de que es una grandísima inversión. Con ese ejemplo me quedo. Bueno, tenemos esas 4 temáticas y ahora lo importante es un mensaje final para poder llevarnos a casa y reflexionar. Empiezo contigo, Alejandro. Idea de colofón. Pues creo que existe una gran necesidad de mejorar las infraestructuras existentes actualmente y hacer una correcta transición hacia energías limpias. Nuestro fondo de infraestructura reúne todas esas tendencias que creemos que van a ser ganadoras de largo plazo y a través de una cartera diversificada con activos que son críticos para el día a día de nuestra sociedad. Óscar, tu turno. Bueno, pues mira, vamos a beneficiarnos de todos estos sectores, de toda esta innovación tecnológica que estamos viendo en todos los sectores que hemos comentado, con el gran habilitador de todo ello, que no es otro que la conectividad. Por eso, lo que vamos a hacer es pasar del 5G al más allá. Impresionante. Álvaro, en ese más allá. Sí, que busquen asesoramiento financiero para planificar bien cuáles son sus objetivos a largo plazo, que hemos pasado un año muy difícil, que la volatilidad es algo normal y simplemente tenemos que intentar ver algo más allá. Para eso necesitamos ese asesoramiento profesional, para hacer unas carteras sólidas, un buen asset allocation con carteras multiactivo, diversificadas y con temáticas como las que hemos visto hoy, incluyendo la tecnología, infraestructuras, ESG o la salud, pues que nos pueden ayudar a conseguir nuestros objetivos a largo plazo. Y el otro, Álvaro, tu turno. En este escenario incierto hay que buscar gestión activa, los líderes de mercado, sin deuda y que nos permitan solventar y batir al mercado. Hay que poner el dinero a trabajar y en este caso concreto nosotros pensamos que son las temáticas europeas las que ayudarán a nuestros inversores. Pues tenemos ahí 4 ideas de inversión para estos momentos complicados de mercado. Muchísimas gracias Alejandro Domecq, M&G Investment, Óscar Esteban, Fidelity Internacional. Muchas gracias también Álvaro Rodríguez, JP Morgan Asset Management y Álvaro Antón de Aberdeen Standard Investment. Gracias a todos ustedes que se han conectado y que han podido seguirnos y les invito a todos ustedes a también seguirnos en todas las redes sociales y a poder contactar con ASEAFI para poder acceder a todas las presentaciones y a toda la documentación. Muchísimas gracias y hasta el siguiente evento online. Hasta pronto. Gracias.